Hola queridos seguidores de nuestro canal, bienvenidos. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones más impactantes. Hoy traemos una noticia que ha sacudido por completo el mundo del entretenimiento. Ashley Berg, conocida actriz y figura pública, ha confesado una mentira que nadie esperaba. Su esposo, el reconocido cantante y actor Oscar Dennis, estaba convencido de que su esposa esperaba un bebé. Pero la realidad era completamente diferente. Ashley Berg ha admitido haber fingido un embarazo para intentar recuperar a Oscar Dennis. ¿Cómo comenzó esta impactante historia? Según fuentes cercanas, la relación entre Ashley y Oscar pasaba por un momento muy frágil. Se dice que el distanciamiento entre ambos era evidente y que Oscar había comenzado a alejarse emocionalmente. Ante el miedo de perder a su esposo, Ashley habría tomado la drástica decisión de fingir un embarazo. Los rumores comenzaron a circular hace 3 meses, cuando Oscar Dennis fue visto comprando ropa de bebé y preparando su hogar para la llegada de un hijo. La felicidad era visible en su rostro, y en varias entrevistas expresó su entusiasmo por convertirse en padre nuevamente. Siempre he querido tener una familia grande, y este bebé nos unió más que nunca, declaró Oscar a los medios. Pero lo que nadie sabía era que todo era una gran farsa. Según confesó Ashley Berg recientemente, ella contrató a un médico falso para engañar a Oscar. Este supuesto doctor habría falsificado documentos médicos que confirmaban el embarazo, logrando convencer a Oscar y su entorno. No sabía qué hacer. Tenía miedo de que me dejara. Pensé que si creía que esperábamos un bebé, todo mejoraría entre nosotros, confesó Ashley entre lágrimas. La situación de Ashley Berg no era fácil. No solo estaba lidiando con la presión de su carrera y los constantes focos de atención que siempre rodean a las figuras públicas, sino que también enfrentaba la creciente tensión en su vida personal. Los periodistas y los paparazzi seguían de cerca cada uno de sus pasos, lo que, según algunas fuentes cercanas, la hacía sentirse más vulnerable. Había llegado al punto de que cualquier intento por salvar su relación con Oscar se sentía como una carrera contra el tiempo. Ashley, conocida por su imagen fresca y espontánea en los medios, había tomado la decisión de ocultar la verdad con el propósito de sanar lo que ella percibía como la peor crisis de su vida. En lugar de hablar abiertamente con Oscar sobre sus miedos y sentimientos, decidió recurrir a una estrategia peligrosa y poco ética, la mentira. Confiaba en que la ilusión de un embarazo sería suficiente para traer la estabilidad emocional que su relación parecía haber perdido. El impacto de esta mentira fue profundo. Según los informes, Oscar Dennis, un hombre conocido por su intensidad emocional y su dedicación a sus seres queridos, comenzó a prepararse para la paternidad. Había comprado una cuna, decorado la habitación del bebé y hablado con amigos y familiares sobre sus expectativas. Se sentía emocionado por la llegada de su hijo, algo que había esperado por años. Pero todo ese sueño comenzó a desmoronarse cuando comenzó a notar pequeñas inconsistencias. Como mencionamos anteriormente, Ashley evitaba las ecografías y las citas médicas. Además, en varias ocasiones, ella le pedía que no la acompañara a las consultas, lo que despertó las primeras sospechas de Oscar. Él, que siempre había sido un hombre atento y amoroso, comenzó a hacer preguntas más directas y, al principio, pensó que se trataba de simples nervios de su esposa. El momento decisivo ocurrió cuando, en una de sus discusiones más intensas, Oscar insistió en acompañarla a una cita médica. Al principio, Ashley trató de evitarlo, pero al final cedió, y fue entonces cuando la verdad salió a la luz. Durante esa consulta, Ashley, visiblemente angustiada, confesó que no estaba embarazada y que todo había sido una mentira. La reacción de Oscar fue devastadora. No puedo creer que haya jugado con algo tan sagrado como la maternidad solo para retenerme, habría dicho Oscar a su círculo cercano. Estaba deshecho, no solo por el hecho de la mentira, sino por la sensación de traición que sentía. Su relación, que ya atravesaba dificultades, se había visto gravemente afectada por este engaño. A pesar de su dolor, Oscar no se ha pronunciado públicamente sobre el tema y se ha mantenido en silencio. Aunque las fuentes cercanas aseguran que está tomando tiempo para procesar la situación y decidir qué pasos tomará a continuación. La comunidad de seguidores de la pareja no tardó en reaccionar. Las redes sociales estallaron con comentarios y debates sobre la decisión de Ashley. Mientras algunos la criticaron severamente, calificando su acción de desesperada e inexcusable, otros mostraron empatía,
señalando que el miedo al abandono puede llevar a las personas a cometer errores graves. Es comprensible que haya tenido miedo, pero lo que hizo fue muy grave, comentó un usuario en Twitter, mientras que otro escribió, el amor puede hacer que las personas hagan cosas locas. Pero esto es un nivel completamente diferente. Por otro lado, expertos en relaciones y psicología también comenzaron a analizar la situación desde una perspectiva más profunda. Algunos señalaron que el comportamiento de Asl podía estar relacionado con un temor profundo a la pérdida y la inseguridad que a menudo experimentan las personas en relaciones de alto perfil. Otros sugirieron que la actriz podría haber estado buscando una forma de recuperar el control de su vida personal en un mundo que constantemente invadía su privacidad. Sin embargo, los psicólogos coincidieron en que la mentira era, sin duda, una respuesta destructiva e inapropiada. La historia no solo ha afectado a Ashley y Özcan, sino que también ha puesto en evidencia la presión que enfrentan las parejas de celebridades para mantener una imagen pública perfecta. Las expectativas de sus seguidores, los constantes análisis de la prensa y la necesidad de estar siempre en el centro de atención pueden convertirse en factores que distorsionan la realidad de sus relaciones personales. Aunque a menudo se idealiza la vida de los famosos, situaciones como esta nos recuerdan que, detrás de los flashes y los titulares, las personas son igual de vulnerables que cualquiera de nosotros. La pregunta que ahora queda en el aire es, ¿qué sucederá con la relación entre Aslemberg y Özcan Deniz? ¿Habrá una reconciliación o este escándalo será el fin de su historia juntos? Algunos expertos en relaciones han señalado que este tipo de traiciones puede ser casi imposible de superar, mientras que otros sugieren que, si ambos están dispuestos a trabajar en sus problemas, podría haber una oportunidad para sanar. Sin embargo, lo que está claro es que este incidente tendrá repercusiones tanto en su vida personal como profesional. Las repercusiones no solo son personales. En el ámbito profesional, Aslemberg se enfrenta a un desafío significativo. Como figura pública, su reputación ya estaba bajo el microscopio, y este escándalo podría afectar su carrera en el futuro. Las marcas que anteriormente habían asociado su imagen con valores como la sinceridad y la autenticidad ahora podrían replantearse su relación con ella. Además, su presencia en los medios, que hasta ahora había sido en su mayoría positiva, podría verse opacada por esta controversia. Las marcas y los productores de cine y televisión, que a menudo buscan actores cuyas vidas privadas no interfieran con su imagen pública, podrían reconsiderar futuras colaboraciones. La cuestión que también se plantea es la de la paternidad de Özcan Deniz. Aunque el actor no ha hablado públicamente sobre sus planes a futuro, algunos informes sugieren que, después de este escándalo, se siente más reacio a formar una familia o a abrir su corazón a otra persona. Sin embargo, la vida sigue, y las personas tienen que tomar decisiones, ya sea para perdonar, para sanar o para seguir adelante. Este tipo de situaciones nunca son fáciles, pero también son una oportunidad para reflexionar sobre las relaciones humanas, las decisiones que tomamos y las consecuencias de nuestras acciones. Sin duda, este escándalo continuará siendo un tema de conversación en los próximos días, y nosotros seguiremos informándoles sobre todas las novedades. No olviden suscribirse y dejarnos sus comentarios. ¿Qué opinan de esta historia? Queremos leerlos. Nos vemos en el próximo video con más noticias impactantes. Hasta la próxima.